Okay, so as I announced earlier today, the afternoon session is going to be held in Spanish, so I will switch back to my mother tongue. Muy buenas tardes. Para la plenaria número 4, que es la plenaria final de este foro, vamos a comenzar primero con una presentación muy breve. Van a ser dos presentaciones breves, la primera de las cuales va a ser realizada por Aida Salamanca del British Council Colombia. ¿Okay? Luego de eso tendremos otra presentación muy breve a Claudio Sebag, de Presidencia, y después seguiremos con la mesa redonda propiamente tal. Así que, Aida. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo voy a tratar de reunir en 7 minutos la información sobre el programa de bilingüismo, como se llamó inicialmente, ahora Programa de Fortalecimiento de Competencias de Lenguas Extranjeras, dirigido por el Ministerio de Educación Nacional, y la evolución que ha tenido hacia su relación con otros sectores fuera del educativo en Colombia. Datos básicos para entender el contexto donde se desarrolla este programa. Colombia es un país de 46 millones de habitantes que están distribuidos en 7 regiones con una diversidad cultural enorme. Tenemos 2 océanos, tenemos 3 cordilleras. Chile tiene los grandes Andes, nosotros tenemos los Andes partidos en 3, con 2 valles profundos, lo cual marca unas diferencias enormes en la forma en que vemos la vida. El Estado colombiano, a partir de 1990, con la nueva, que ya no es tan nueva Constitución, aboca por la descentralización del Estado y por la autonomía institucional y regional, con lo cual las decisiones en educación, aunque se toman a nivel central en términos de ambiciones y de normatividad, se ven mediadas por las decisiones regionales de cada ciudad con la autonomía para poder hacerlo, y de cada institución educativa, ya sea primaria, secundaria o de educación superior, sobre la interpretación y los modos en que van a implementarse las decisiones. A partir del año 2008, el Plan de Desarrollo del país empieza a promover y hacer énfasis en el mejoramiento de la productividad de las empresas y de la competitividad de los sectores. La economía, digamos que a medida que empieza a mejorar la situación de conflicto interno, se empieza a hacer un trabajo muy fuerte por mejorar la productividad, y pues el crecimiento económico del país demuestra que hemos sido exitosos en el tema, pero obviamente con unos retos a nivel de sistema también enormes. La economía colombiana se transformó rápidamente de ser una economía basada en los commodities a pasar a ser una economía basada en servicios. Y el gran reto, como lo va a explicar ahora seguramente mi colega Federico Gull, pues está en cómo desarrollar los sectores de servicios y en general los sectores económicos para poder responder a este crecimiento que hemos venido generando. Y ahí pues se hace un énfasis, hay un programa que Federico lo explicará, para desarrollar específicamente 16 sectores que creemos, el país le apuesta que hacia el año 2032 serán los sectores que garantizarán, digamos, la estabilidad económica del país. El sistema educativo en Colombia, rápidamente, contamos con 15.500 docentes de inglés aproximadamente. Son muy poquitos, muy poquitos para atender una población de 46 millones de habitantes. En el 2006, el 70% de los maestros de inglés tenía un nivel inferior a A2, estaban en 0 y eran maestros de inglés, A1 o A2. Hoy, el 60% de esos maestros está o en B1 o por encima de B1, es decir, tenemos más o menos un 34% en B1 y los restantes ya están en B2 y niveles superiores. Luego hay un gran avance en términos de formación de los maestros, pero obviamente todavía nos hace falta desplazar los maestros hacia los niveles superiores, realmente a un C1, pero digamos que ya se ven los réditos de todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno. Sin embargo, el nivel de los estudiantes no demuestra mejoras. Si uno mira, dice, los maestros sí suben, pero los estudiantes nada que mejoren. ¿Por qué será? Entonces, ahí hay una serie de factores adicionales al maestro, al nivel de inglés del maestro y a las pedagogías de los maestros que siguen impactando los resultados en el aula. Yo les explicaba hace un momento que el país es descentralizado, que existe la autonomía regional.
hay 94 secretarías de educación certificadas. Es decir, son secretarías de educación como los pequeños ministerios de educación en cada región que tienen la estructura administrativa para manejar autónomamente sus recursos y la toma de decisiones. Entonces, el reto que tiene el Ministerio de Educación es articularse con estos 94 secretarías de educación. Y fíjense que un estudio impactante que encontramos es que en el 2010, de las 94 secretarías de educación, solamente el 9% tenían algún grado de participación en el programa de bilingüismo. Luego había un desfase entre lo que el ministerio estaba tratando de hacer por un lado, pero que sus socios naturales, que son las secretarías de educación, no estaban implementando. Luego esa sensación de fracaso, cuando uno mira el programa solamente desde la perspectiva del ministerio, uno puede darle palo, como decimos en mi país, puede decir qué malos resultados, pero cuando se encuentra con que gran parte de la responsabilidad está en las regiones y que la implementación en las regiones no va en paralelo con el ministerio, pues hay una pelea bastante, digamos, es una situación bastante injusta de alguna manera con el ministerio, pero un reto de país muy grande para poder articular, y eso explica algunas de las acciones que se han venido tomando posteriormente. A partir del año 2004 se inicia lo que se llamó entonces el Programa Nacional de Bilingüismo, y quiero aclarar este término porque genera polémica. Era un término político. Hablar de bilingüismo es sexy, eso atrae, y era un tema que la gente entendía, la gente del común se siente, digamos, se familiariza con el uso del término. Sin embargo, no es la intención del programa. Colombia no busca ser un país bilingüe, Colombia busca ser un país que hable bien inglés. Por eso, a partir del 2010 se cambia el nombre y se habla de Programa de Desarrollo de Competencias, de Fortalecimiento de Competencias en Lenguas Extranjeras, y se le quita inglés solamente y se dejan lenguas extranjeras, reconociendo la vocación multicultural del país y el interés por el multilingüismo. Como dato adicional, en el último periodo se desarrollan, digamos, estructuras administrativas que han soportado las iniciativas, y una importante que quiero mencionar es la creación del Ministerio de Telecomunicaciones, MINTICS, que ha hecho un trabajo importantísimo en apoyo al programa. No era buscando apoyar el programa de inglés, pero sí ha sido fundamental en términos de facilitar el acceso a tecnologías, conectividad y acceso a los equipos que permitan una mejor conectividad. Estos son resúmenes de cómo se ha venido desarrollando el programa más o menos desde el año 2006-2007. Pues me podría demorar acá toda la hora explicándoles más o menos de qué se trata cada una de estas acciones, pero cada una de estas diapositivas demuestra un eje diferente. Este es el eje de formación y acompañamiento. Cuando el programa empezó, pensábamos que era una apuesta al docente, siendo el docente el eje fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Mejoremos al docente y vamos a tener automáticamente mejores resultados. Con el tiempo, si ustedes se van dando cuenta, a medida que vamos avanzando en el tiempo, empezamos a ver que sí es cierto, pero que hay que empezar a mirar qué tipos de formación, en qué áreas, y se va abriendo el programa de manera orgánica. En el eje de evaluación y seguimiento, empezamos a mirar el tema de cómo nos medimos, con qué nos estamos midiendo. El país adopta el marco de referencia europeo para poder establecer un lenguaje común a la hora de definir niveles, pero entiende que también hay que asegurar que todo el mundo, que todos los colombianos entendamos de qué se trata, y eso pasa por calibrar pruebas de estado, asegurar que la prueba que se usa para medir los niveles de inglés de los muchachos esté alineada con el marco de referencia europeo. Y aquí a mano izquierda ustedes ven 4, digamos, grandes líneas que tienen que ver con la gran prueba de estado. Asegurémonos que el instrumento que usamos para medir sí esté midiendo lo que queremos, que no se haya deslizado ni hacia arriba ni hacia abajo. Y hay arriba el ejercicio de Teach Challenge, es un proyecto que se hizo este año, se terminó, que fue un proyecto a través de econometría para poder realmente recoger toda la información que teníamos sobre evaluación de docentes y asegurarnos de que estaba completa, que sabíamos quiénes son los docentes y que pudiéramos hacer algún estudio de trazabilidad
de todos los esfuerzos durante todos estos años a qué nos han llevado. Interesante es que el estudio de econometría está confirmando las cifras que yo les estaba mostrando al principio en términos de docentes y confirma la necesidad tan urgente que tenemos de docentes adicionales al sistema. En el eje, luego empezamos a mirar que los aspectos académicos eran importantísimos, currículo. Empezamos a mirar que en Colombia, dada la autonomía institucional, ¿se acuerdan que se parte como uno de los principios de la nueva Constitución? Resulta que no hay currículo nacional. Colombia no tiene currículo único. Cada institución educativa puede desarrollar su propio currículo. Entonces, imagínense ustedes lo que es tratar de armonizar unos objetivos y unas metas comunes a través de 94 secretarías de educación que a su vez tienen que armonizar a las instituciones educativas. Hay planes comunes y luego ya cada Secretaría de Educación empieza a organizar su propia visión y su propio plan de desarrollo y su propio plan sectorial y empieza a decir, bueno, en esta región queremos abordar el tema del bilingüismo de esta manera. Hay unas muy organizadas, hay otras que no, hay otras donde la autonomía es total y entonces ese trabajo de armonización eso ha sido un reto fundamental. Luego empezó a ser importantísimo el trabajo en este eje. Cómo darle a los maestros, en últimas, currículos de calidad para poder enseñar inglés. Y finalmente, un eje que empieza a ser fundamental es y cómo hacemos para que la institucionalidad soporte las iniciativas que tiene el ministerio. Y esto tiene que ver entonces con un trabajo que hemos venido haciendo como país de, uno, apoyar a las secretarías de educación en entender de qué se trata esto del bilingüismo, de qué se trata esto del programa de inglés, cómo es que se articulan los diferentes programas, y si me permiten me devuelvo un poco acá, en el área de fortalecimiento, en el área de evaluación, en el área de recursos académicos, cómo es que la Secretaría de Educación articula todo esto dentro de programas que permitan el desempeño, el desarrollo paralelo de las acciones de la Secretaría con las del Ministerio de Educación. Cómo articular con otros sectores que empiezan a ser actores fundamentales en el proceso y también a nivel institucional, cómo acompañar al rector. No sé si eso pasa en sus países, pero en Colombia un rector es un gerente de no sé cuántos proyectos. Desde el área de educación sexual hay el gran proyecto nacional, desde el área de competencias ciudadanas, desde matemáticas, desde científicas. Los rectores empiezan a recibir un montón de proyectos y tienen que jugar a cómo articulan un currículo en su institución educativa de calidad, pero que además integre todos estos diferentes proyectos que empiezan a llegar. Entonces, también pasa la reflexión desde el programa de cómo acompañar al rector como gestor de los procesos curriculares para que le dé al inglés el lugar que corresponde y lo pueda realmente articular dentro de la programación de la escuela. En últimas, y ya termino aquí, la estructura del programa hoy desde el Ministerio de Educación tiene estos 4 componentes. Es un componente de evaluación y seguimiento, un componente de aspectos que mira los aspectos académicos y pedagógicos, currículo fundamentalmente, un componente de formación y acompañamiento, y no es que mienta, a docentes, y el componente de gestión para el fortalecimiento institucional. Ahora, este círculo que está aquí, esta gráfica, imagínensela ahora cruzándose con otra, y es la que tal vez convoca el panel de hoy, con el sector productivo, con un sector productivo, ya termino, que empieza a demandar rápidamente, por las razones que yo les planteaba a ustedes hace un momento, de nuestro crecimiento económico, empieza a demandar inglés, empieza a demandar que sus empleados hablen inglés, y el sistema educativo, a pesar de que está estructurando estas acciones de transformación, no logra responder de manera inmediata, y es cuando fundamentalmente el Ministerio de Comercio, y luego seguido por otros organismos también públicos y otros privados, empieza a responder al sistema. Entonces, este gran bloque de sistema educativo viene ahora acompañado por la relación con otros sectores. Paro ahí y... Como les contaba al principio, ahora corresponde el turno de hacer una breve presentación a don Claudio Sebag, que es jefe de la División de Coordinación Interministerial del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile.
Primero que nada, gracias. Thank you all for being here. For us, it's a great pleasure to finally, as Andrew has said, have this meeting here in Chile. Last year was in Colombia, this year is in Chile, and we were really eager to have you all here. That's pretty much, I'll do the rest of the presentation in Spanish, but, and it's not just as Cristóbal Undurraga said this morning, the snobism of English is still an issue in Chile, so when you try to do any presentation in English, they say, yeah, okay, again, why are these speaking this? Why don't we speak in Spanish? But actually, before starting, I need to fix something really brief here. Aquí tengo que corregir una cosa aquí. So, well, when I was thinking of why and how to do a overall presentation, I didn't want to start there. First of all, as to start, I work at the unpronounceable Spanish version. In English, we usually said it much simpler. I work at the Ministry of the Presidency. This is a longer name. The issue of language adoption of a country and where you look at the strategy of a country as a whole is actually, at us for the presidency, one of the key reasons why we as the presidency are involved in this. Chile quiere ser un país desarrollado y esa es la aspiración y queremos ser, al igual que Colombia, que está postulando ahora a ser un país de la OECD. Somos un país de la OECD desde hace 4 años y ser un país de la OECD no somos precisamente electos por ser el país más rico de la OECD ni el país más equitativo de la OECD. Alguna gente a veces se pregunta por qué somos de la OECD, porque muchos de los indicadores salimos mal ahora. Antes éramos los líderes en muchas cosas, ahora estamos en la cola en muchas cosas. Pero creo que Chile, y al igual que Colombia, que está en el futuro buscando acceder, fue seleccionado porque es un país que ha tomado buenas decisiones de política pública y ha demostrado un track record en nuestros últimos 30 años de desarrollo en busca de ese camino de desarrollo. Y ser miembros de ese grupo de países nos hace aún más preguntarnos qué son las claves necesarias como país para tener y ser un país desarrollado. Y sin duda, el inglés, la lengua franca de la OECD, la lengua franca de la mayoría de los organismos internacionales, aunque está en París y los franceses siguen hablando en francés en las reuniones de la OECD, los únicos. Es sin duda no solo el manejo del idioma inglés, sino que el manejo de un complejo cultural mucho más grande. Pero el problema es que, tal como lo dije, no solamente somos un país de la OECD, pero no nos eligieron para hablar inglés. Quería contarles un poco la perspectiva global. Y la perspectiva global, muchas cosas ustedes la han visto, es dramática. Probablemente algunos de ustedes acá lo han vivido, los que hablan inglés. Supe de alguien ayer que se subió a un taxi, no fue capaz el taxista de ni siquiera entender lo más mínimo de las direcciones para llegar a un lugar. Esa es la realidad nuestra. Nuestra realidad es que el nivel de desempeño del idioma inglés en Chile es muy, muy malo. Somos un país calificado por un ranking que no necesariamente tiene estadísticamente muy representativo, pero es lo único que nos compara con otros países, que lo que hace Education First, que hace un English Proficiency Index, que lo ha hecho por varios años, y que permite ver que dentro de la región latinoamericana el único país que tiene un desarrollo relativamente avanzado es Argentina. Chile, en los 60 países que lo miden, estamos en el lugar 44. Y estamos dentro de los países de América Latina que estamos en muy bajo nivel de desempeño. Pero eso serían las noticias de la foto. La pregunta es ¿cómo es el video? El video nos va mostrando que Chile es uno de los países que ha logrado progresar. La primera columna es la situación 2013. El segundo cuadro es los países, las tendencias. Y las tendencias dicen que Chile, si bien no está avanzando a la velocidad de Turquía, es un país que está avanzando de manera significativa en una mayor adopción del idioma inglés. Y si ustedes miran el dibujo a colores más a la derecha, muestra que Chile, al igual que Colombia, al igual que Perú y al igual que Brasil, y Venezuela, y Uruguay, los únicos países de la región que están avanzando. Argentina, lamentablemente, está retrocediendo. Un país que está perdiendo en el índice su nivel de inglés.
Y si uno ve incluso en Centroamérica, ¿cierto? Me parece que es el caso de Honduras, incluso está retrocediendo mucho en un periodo. O sea, por lo menos la noticia es que partimos al igual que la OECD muy mal, pero estamos buscando avanzar. Y esta es una de las razones principales por qué estamos reunidos en estos días aquí. Y una manera de avanzar que Chile históricamente ha tenido y que es uno de los fundamentos de nuestras políticas públicas es que evaluamos y medimos. Tenemos una larga tradición de medir la pobreza en nuestro país, una larga tradición de evaluar nuestra inversión pública, una larga tradición en evaluar los temas de seguridad ciudadana. Bueno, pero también estamos evaluando, y así lo contaba la ministra Schmidt ayer, a nivel censal en nuestro sistema escolar, las competencias de inglés de nuestros niños, nuestros jóvenes. Y nuevamente las noticias son muy malas, pero algo de progresos. En el último CIMSE, que es el test estandarizado que se aplica para diversas dimensiones del aprendizaje, que se aplicó por primera vez el año 2010 en Chile, de manera censal, y hasta donde yo sé, somos al parecer el único país latinoamericano que lo mide de manera censal. Me tendrán que corregir ustedes si somos el único, no lo sé, pero hasta donde me dicen. Vemos que solamente, o mejor dicho al revés, el 82% de los niños que rindieron este test, adolescentes en realidad, no llegaron a un nivel suficiente para poder ser certificados. Solo un 8% logró una certificación A2 y un 10% restante logró una de nivel B1. Pero eso es la foto general. Y si uno mira la foto por estrato socioeconómico, la ministra ayer mencionaba por nivel de cuál es la propiedad de los colegios. Uno ve que en el nivel alto están obviamente los que tienen mayor aprendizaje y mayor certificación, y en el nivel más bajo, el 20% más pobre de la población, estamos viendo que solamente el 0,8 del 20% más vulnerable de nuestros niños de Chile logró certificarse. O sea, es término estadísticamente cero, ¿cierto? Pero algo avanzamos, por lo menos, que el universo total de niños que lograron la certificación, estamos hablando que en el sistema escolar en total hay 3 millones de niños, por lo tanto un curso completo son más o menos, que dividir eso por 12, ¿no es cierto? Logramos avanzar de 22.000 a 31.000 niños en un periodo de 2 años. Y esperamos que para la próxima medición, que ocurre el 2014, hayamos nuevamente logrado algún grado de avance. El tema es que, al igual que en todo, depende de los profesores. Y nosotros tenemos en el sistema escolar cerca de 8.000 docentes, de un total de aproximadamente 200.000 docentes del sistema escolar, de los cuales, y esto es dramático, un 16% ni siquiera tiene un dominio en inglés. Son unas parvularias, ayudantes, que supuestamente enseñan inglés, pero ni siquiera tienen el dominio en inglés. O sea, no sé qué hacen. Yo francamente pregunto qué hacen. No sé. Y por otro lado, Mineduca ha buscado avanzar en posicionarlos, clasificarlos, y de los 2.800 docentes que han logrado clasificar, solamente 460 de ellos cumple con el estándar mínimo del First Certificate grado B2 más o C1 para arriba. Entonces estamos hablando de una situación dramática que es un doble problema terrible. O sea, tenemos malo aprendizaje, pero además el único medio, que son los profesores, estamos muy mal. Por lo tanto, como gobierno hemos estructurado una estrategia en una dimensión amplia que tiene que ver con básicamente 3 ministerios: educación, economía y sobre todo, ¿no es cierto?, lo que Hernán Cheire, que después va a estar acá, lidera, que tiene que ver todo lo que es con emprendimiento, innovación; el Ministerio del Trabajo, la capacitación continua; y el Ministerio de Educación, desde la educación inicial hasta el sistema universitario. En fortalecer, y por eso digo que es una estrategia que busca ser coherente en el ciclo, en primer lugar en el sistema escolar, tener un currículum de inglés. Desde quinto básico, si uno dice eso ya es tarde, quinto básico, eso ya pasaron 4 años o más, porque ahora acabamos de, ¿no es cierto?, aprobar una reforma que en Chile ir al kinder es obligatorio constitucionalmente. O sea, ampliamos nuestro sistema escolar en un año más, perdimos 5 años nuestro sistema escolar o 6, en los cuales no hubo aprendizaje formal de inglés. Tenemos textos escolares y estamos también teniendo textos optativos, porque como no podemos obligar a la formación de inglés, a menos eso, porque no hay capacidad, diccionarios de inglés. Tenemos este programa que ya habló Cristóbal en la mañana, que probablemente Hernán lo podrá contar más también, que es Los Pingüinos Sin Frontera, una experiencia en el extranjero, y una serie de actividades del sistema escolar para fomentar la adopción del inglés en el sistema escolar. Por otro lado, hemos buscado abordar donde los docentes, ¿no es cierto?, mejorando los estándares de pedagogía en inglés,
mejorando las evaluaciones, ver cómo estamos, y una beca muy importante que es la beca Vocación de Profesor, que busca a los mejores talentos que entran en estudiar pedagogía, becados en el extranjero por un semestre completo con todo pagado. Finalmente, en Capital Humano Avanzado, ahí en Becas Chile y tenemos becas para el idioma en el extranjero financiado, y además al programa Becas Chile hemos logrado trasladar ese programa, que es el programa estrella para formación de Capital Humano Avanzado fuera de Chile. Hoy día la gran mayoría de los alumnos están yendo a las universidades de los países anglosajones, principalmente Inglaterra y Estados Unidos, y para lo cual el inglés es absolutamente una necesidad, pero la contracara de eso, que el 70% de ellos viene de colegios particulares pagados. Entonces tenemos por así un círculo vicioso respecto de dónde está la adopción de inglés. Y finalmente en el mundo del trabajo, las becas Inglés Corfo. Para los que no lo han visto, los invito a ver el spot que lo hizo famoso, ¿no es cierto? Follow the Lucho, Lucho Jara, uno de los spots de gobierno más visitados en todo nuestro periodo de gobierno, un exitazo en YouTube, y lo que nos generó un gran problema porque había demasiada demanda, y finalmente cursos de inglés a través del Ministerio del Trabajo. En síntesis, Chile tiene una contradicción, y se ha dicho acá. Por un lado, somos probablemente, si no el más, pero uno de los más comercialmente abiertos del mundo. Tenemos tratado de libre comercio con la gran mayoría, el gran porcentaje del PIB del mundo. Esto es de larga data. Tenemos tratado de libre comercio, tenemos nuestras PIB, nuestras exportaciones sobre PIB son de los más globales del mundo, pero por otro lado somos una isla geográfica, un desierto al norte, la cordillera, ecológica, étnica y sobre todo lingüística. Entonces esa contradicción hace crisis en un mundo cada vez más global. Dominar más idiomas, no es solo el inglés, es una pieza clave, ya se ha dicho, ¿no es cierto?, para el intercambio científico, tecnológico, cultural, la innovación, el emprendimiento. Y por sobre todo, una cosa que se destacaba ayer, para la construcción de confianza entre nuestras sociedades en el mundo. La lengua franca, hoy el inglés, si no la desarrollamos, esa aspiración de desarrollo que uno desde la presidencia y el presidente Piñera ha buscado poner como sentar las bases definitivas para que Chile transite al desarrollo, en mi opinión, si no hacemos esto y como manera urgente, va a ser una de las grandes barreras para que Chile logre esa aspiración de desarrollo. Con eso, muchas gracias. A continuación, la plenaria toma la forma de una mesa redonda, para lo cual vamos a invitar a pasar acá adelante. Aparte de Claudio y de Aida, también vamos a invitar a don Hernán Cheire, que es el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción de Chile. Asimismo, también invitamos a don Federico Gull, que es el jefe del programa de transformación productiva del Ministerio de Comercio de Colombia. Y esta mesa redonda será moderada por Isabel González, la directora del programa Inglés Abre Puertas, y en unos minutos estaremos tomando las preguntas y comentarios que ustedes tengan. Con este nos arreglamos. Before we start, hello. I don't think I've had the opportunity to welcome you all to this very crucial event for all of us. We're delighted to have you here, and we certainly hope that this contributes to the development of English language policies in your countries. Thank you very much, and I'll carry on in Spanish. Antes de comenzar, le vamos a ceder la palabra a don Federico Gull, de Colombia, para que se pueda presentar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo soy el director de Desarrollo de Capital Humano del Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio de Colombia. Este es un programa que, como les decía Aida, apuesta a desarrollar 16 sectores de la economía. Nosotros nos focalizamos en 16 sectores que al 2032 queremos tener como sectores de clase mundial. Esto no quiere decir que el país no siga con petróleo, con hidrocarburos, con minería, pero tenemos potencialmente identificados estos sectores a los cuales pues el país le está haciendo una gran apuesta.
Los sectores los desarrollamos a través de 4 ejes. Uno de ellos es el desarrollo de capital humano. Y ahí trabajamos pues en varios frentes y uno de esos es bilingüismo. Si bien el Ministerio de Educación Nacional tiene un programa, una política a nivel nacional, esa política es a largo plazo. Nosotros como sector productivo, como sector comercio, habiendo firmado 16 tratados de libre comercio en los últimos años, pues no podemos esperar a que salgan de la educación básica y media las personas. Entonces hemos desarrollado varias iniciativas, varios programas para fortalecer el tema del bilingüismo en un corto plazo y para estos 16 sectores. Muchas gracias, Federico. La idea con esto es que puedan hacerse todos ustedes un contexto para sus preguntas. Tan pronto don Hernán Cheire se presente, vamos a ceder el tiempo de preguntas a la sala directamente en honor al tiempo para no retrasarnos con las mesas de trabajo por país. Don Hernán. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo ocupo el cargo de vicepresidente ejecutivo de Corfo, es CEO Corfo. Corfo es la agencia gubernamental que promueve el emprendimiento, la innovación y la competitividad. Y dentro de estas múltiples labores tenemos como eje central, ya lo mencionaba Claudio hace un rato, tenemos sueños grandes, queremos ser un país desarrollado, queremos ser un país sin pobreza, y para eso hemos puesto el eje en tener un país de emprendedores, un país de innovadores. Esta mañana Cristóbal Undurraga sé que les hizo una presentación bastante completa de lo que está haciendo Chile en distintos ámbitos en esa línea, y Corfo, siendo una institución que promueve productividad, que promueve emprendimiento, innovación, uno lo ve como muy mezclada en temas económicos, tiene una división que está precisamente orientada al tema del inglés. No tanto desde el punto de vista general de los trabajadores, programa de becas de inglés que es cada vez más demandado en el país, y también programas que apoyan a jóvenes estudiantes para que tengan la oportunidad no solamente de aprender el idioma inglés, sino que aprenderlo en el contexto de poder integrarse a una cultura distinta. Si Chile forma parte de una economía global y Chile quiere ser un país globalizado, hoy ya tenemos un programa denominado Pingüinos Sin Frontera, que hasta la fecha hemos mandado ya 240 jóvenes a programas con Nueva Zelanda y con Canadá. Son jóvenes de recursos escasos en general, pero que pasan un cierto nivel mínimo en la prueba TOEIC, y hoy tienen la posibilidad de estar 6 meses viviendo la experiencia de estar en un país extranjero. Estamos convencidos que seguir promoviendo iniciativas de esa naturaleza permiten aprender el idioma de una manera mucho más completa, no solamente en una sala de clase, por más modernos que sean las técnicas, la posibilidad de convivir con gente que habla idioma inglés en otros países, vivir en familias, tener la experiencia de asistir a colegios en los cuales se desenvuelven en ese idioma, creo que es un plus tremendo. Y al final, todas estas personas que vienen llegando de vuelta tienen un efecto positivo sobre el resto de sus compañeros. Y así poco a poco estamos avanzando a tener un país en el cual el inglés es fundamental. Nuestra meta es ser un polo en América Latina del emprendimiento y la innovación. Y para cumplir esa meta estamos convencidos. No basta con tener buenas instituciones, no basta con tener buenas políticas tributarias, buenas políticas económicas en general. Algo central es, tenemos que tener una fuerza laboral, estudiantes, un país que también domina el idioma inglés. En esa línea nos estamos embarcando. Gracias. Y junto con agradecer la presentación de Aida y de Claudio, que nos dan un estupendo contexto, quiero inmediatamente ceder la palabra a la sala, de manera que nuestros 4 distinguidos panelistas tengan la oportunidad de contestar sus preguntas. Así que, encantado, está Carolina con micrófono, está Pía por allá, así que le cedo la palabra. ¿Sí? Sí, claro, también ustedes pueden preguntar de vuelta. Me gustaría saber, entre esos, si esos programas maravillosos que se han mencionado son, y las ambiciones generales en cuanto al desarrollo del idioma, ¿se limita solamente a inglés o se incluyen otros idiomas extranjeros? Solamente inglés. Por ahora solamente inglés. ¿Y en el caso de Colombia también?
¿Perdón? ¿En el caso de Colombia? En el caso de Colombia, solamente inglés. Sí, claro. Quiero agregar, no obstante, que en el caso de Chile, ¿verdad? Nosotros dentro de la estructura del programa Inglés Abre Puerta, que si bien se llama programa Inglés Abre Puerta y no idiomas abren puerta, que es un tema que está ahí todavía por ser evaluado, tenemos chino mandarín, ¿no? De hecho, Carolina Bravo, que está ahí a la derecha, es la coordinadora de chino mandarín, con 4.000 estudiantes en todo Chile estudiando chino mandarín por opción, además de sus clases de inglés que evidentemente no son optativas, sino que son, digamos, parte del currículum obligatorio entre quinto básico y cuarto medio. Tal vez vale la pena aclarar que cuando decimos que es con tanta seguridad sí, solamente inglés, pues no es tan cierto, porque dentro de la autonomía regional y dentro de la autonomía institucional, la opción de otros idiomas sí existe. Ahora, dentro de las iniciativas que lideran ustedes, Federico, tal vez sí el énfasis está fundamentalmente en inglés, pero a nivel del sistema educativo uno sí encuentra, tanto en secretarías de educación como en algunas instituciones, la decisión de adicionar, dar la opción a los estudiantes de acceder a otros idiomas extranjeros. Entonces se habla mucho de portugués por la vecindad con Brasil, se habla del chino, del mandarín, pero digamos eso es algo que es optativo, pero la puerta está abierta para que se pueda dar. Sí, cómo no. Empezamos atrás. Por favor, ¿nos puedes señalar para quién empieza? ¿Guatemala? ¿Sí? Ok. ¿Nos puedes señalar, por favor, para quién es tu pregunta? Buenas tardes. Muchísimas gracias, sobre todo por todo y tener la oportunidad de conocer los programas tanto de Chile y Colombia. Yo quisiera más que todo una orientación, una ruta crítica o tal vez un sistema de experiencias, tal vez compartido entre Chile y Colombia de lo que han logrado en este camino, que ha sido, digamos, exitoso y que puede, digamos, sistematizarse en otros programas. Gracias. Cómo no, gracias. Vamos a cederle la palabra primero a Ida. Sí, sugeriría oír la experiencia, por ejemplo, del Ministerio de Comercio, una experiencia específica, importante, que se puede mirar. Bueno, uno de los, digamos, de los programas que manejamos que ha tenido bastante éxito nace de una visita que hace el exministro de Comercio aquí a Chile, que no sé ahora si ustedes nos cuentan cómo va el programa acá. Nosotros lo llamamos iSpeak. iSpeak nace como un programa que busca certificar a las personas en el dominio del idioma inglés de forma gratuita. Es decir, cuando digo de forma gratuita es financiado por, en este caso por el Ministerio de Comercio. La persona se inscribe a través de una página web y hace un examen de diagnóstico. Y los que obtienen los mejores resultados, esperamos por encima de B1, los citamos a una prueba presencial donde les otorgamos un certificado reconocido internacionalmente. Esta base de datos, que hoy cuenta con más de 60.000 personas certificadas, es consultada por las empresas que están buscando personal bilingüe y ha sido también una herramienta de atracción de inversión extranjera. Tenemos el caso de una ciudad, se llama Pereira, donde había una multinacional del sector de BPO que quería abrir operación en Colombia. Y digamos que mostrando, a través de iSpeak, mostrando que esta ciudad tenía personal bilingüe dispuesto a trabajar en este sector, la empresa tomó la decisión de implementarse ahí. Entonces yo creo que la herramienta ha venido creciendo. Inicialmente era solamente certificación. Este año ya la estamos usando también para formación. Este año otorgamos 5.000 licencias, 5.000 cupos de formación a personas que se habían certificado y diagnosticado en iSpeak. Esperamos duplicarlo el próximo año. Y ha sido, digamos, una herramienta de consulta. En Colombia tenemos, pues, supongo como en cualquier país, muchas instituciones o academias de inglés privadas. Nosotros a las personas que hacen el diagnóstico y obtienen niveles A1, A2, niveles bajos, hemos negociado con estas academias que si la persona llega con el resultado del diagnóstico de iSpeak,
le dan un porcentaje de descuento superior al 20%, ya la institución escoge si el 30, el 40, tenemos algunas que ofrecen hasta el 50%, entonces se volvió, digamos, un mecanismo que ya no solamente certifica, sino que también es una cuna o una base de datos para poder abrir programas de formación. Si me permites, quiero añadir algún elemento importante como experiencia, y fue cómo, para poder acompañar estas iniciativas desde el Ministerio de Educación, se convoca la revisión del marco normativo para el servicio de enseñanza de inglés por parte de los externos, las academias, los institutos de inglés, lo que se llamaba antes educación no formal. Y se revisa el marco normativo para asegurar que aquellos institutos a los que acude el adulto, la persona que quiere aprender inglés y que podría aspirar a ese tipo de programas, cumpla con unos requisitos mínimos que garanticen calidad. Tiene que ver con asegurar que los docentes estén certificados, que se hable el lenguaje de marco de referencia europeo, porque antes la promesa era, ¿no?, 150 horas y usted se vuelve bilingüe. Pues no, ¿qué es bilingüe? Hable de niveles. Entonces se revisa el marco normativo para acompañar este tipo de iniciativas. ¿Cómo no? Me gustaría agregar algo respecto al programa de Chile de certificación de trabajadores. Es prácticamente igual al de que acabas de escribir tú para el caso de Colombia. Tiene dos particularidades que no sé cómo es allá, pero me parece interesante destacar. Los institutos privados que dictan estos cursos, obviamente certifican a todos los alumnos, desde luego, pero la remuneración que ellos tienen, el pago que nosotros les hacemos a ellos, está en función de cuántos puntos mejoran en el programa TOEIC. Es decir, no es solamente usted va a atender a 20 alumnos, 50, 100, y en base a eso yo le envío un cheque por el total, sino que yo lo quiero incentivar a que el alumno que usted tiene a su cargo pueda aprender, porque yo le voy a pagar en función de cuánto mejore ese alumno respecto del puntaje que sacó al momento cuando postuló. Es un mecanismo bien especial para incentivar mejores resultados. Yo tengo una pregunta sobre todo al caso Colombia, porque en nuestra experiencia articular esto es de una complejidad de sociedad, porque tiene que integrar diversos ministerios y diversas, desde el Estado, y por eso encontraba también la oportunidad de tener una conversación desde global, ¿no es cierto?, regional, es cómo se hace esto, y yo puedo contar nuestra experiencia, pero me gustaría conocer la experiencia colombiana, de una articulación más integral, porque en todo el mundo uno lo que trabaja en un mundo vertical, ¿no es cierto?, de organizaciones verticales, ministerios verticales, en un problema que es horizontal de la sociedad, que es el problema de la adopción del inglés de manera horizontal en la sociedad. En nuestro caso, esto fue una prioridad que el presidente Piñera nos puso desde el muy principio. Además, él es una persona trilingüe, porque él se crió en Bélgica y habla francés como segundo idioma, pero además hizo su doctorado en Estados Unidos, entonces habla muy bien inglés, aunque es incorrecto decir trilingüe porque no sé si indistintamente habla los tres idiomas, pero yo sé que habla muy bien. Pero yo creo que tuvo eso, o sea, siempre la virtud, ¿no es cierto?, de la estrategia viniendo desde el jefe de Estado, contribuye a una coordinación entre los distintos agentes del Estado. Pero también, obviamente, esa necesidad de poder hacer, ¿no es cierto?, esto de manera que tenga un sentido como país en nuestra perspectiva de desarrollo. Pero solamente quería, antes de que Colombia nos pueda contar cómo nace esto y cuáles son las dificultades que ellos han tenido, porque una de nuestras dificultades que nos encontrábamos con Hernán es que ellos fueron tan exitosos en la promoción de sus becas de inglés que el problema feliz que ya se había mencionado de cuando había demasiada demanda significó una articulación con otro ministerio, que es el Ministerio del Trabajo, para poder satisfacer muchísima gente que quería certificarse en inglés y quería tomar cursos de inglés, que significó una coordinación que ya por eso ya era compleja. ¿Y para qué hablar la coordinación de la formación docente o la coordinación con el sistema educativo? En nuestro caso, no una cosa que no sea una cosa fácil, pero solamente además mencionar que Hernán hizo una cosa que yo encontré muy visionaria, es que en Corfo el primer día que llegaron transformaron todas las oficinas y todas los carteles de las oficinas a los dos idiomas, es bilingüe. Es el único lugar, yo lo he visto en
castellano mapudungún, pero no lo había visto en castellano inglés en ninguna parte del Estado. Tal vez nos puede explicar después cómo llegaron o por qué se le ocurrió eso, que me pareció brillante. Tenía esas dos preguntas. Gracias, Claudio. Le vamos a pedir a Aida o a Federico. Bueno, cuando nace el programa de transformación productiva, nace como una alianza público-privada adscrita al Ministerio de Comercio, pero en el 2011, público-privada. Sí, ese es un componente muy importante porque el sector privado ayuda a jalonar el sector público. Si hacer una articulación público-privada es difícil, hacer una articulación público-pública es mucho más difícil, ¿sí? Por lo menos en Colombia. Entonces, lo que se decide desde el Gobierno Nacional es sacar del Ministerio al programa de transformación productiva, y hoy es administrado por Bancoldex. O sea que hoy nosotros tenemos digamos, somos funcionarios públicos, pero estamos en un régimen privado. Esto nos ha permitido ser como una sombrilla para el Gobierno Nacional y empezar a hablar con los diferentes ministerios. Yo me hablo, pues es decir, yo coordino, o el programa coordina, porque no soy yo solo, el programa coordina el trabajo del Ministerio de Educación con lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo, con lo que está haciendo, pues en Colombia existe el SENA, que es una entidad de formación del gobierno, y digamos, con el Ministerio de las TICs, y empezamos a tratar de alinear, pues alinear los esfuerzos y que se rompa esa verticalidad que hay. No es fácil, pero bueno, yo creo que hemos avanzado, ya tenemos, por lo menos en el tema de bilingüismo, en otros programas de formación para víctimas del conflicto armado que, digamos, que ya queremos sacar adelante. Y esto se hace también a través de una figura que nosotros llamamos COMPES. El COMPES no es una ley, no es un decreto, sino es un documento que se construye conjuntamente con los diferentes actores que se pueden ver afectados y queda avalado por Presidencia como un plan de trabajo a seguir. Tal vez, digamos, yo no soy gobierno, yo soy del British Council, pero he estado participando en todo el proceso desde que se concibió, y uno, digamos, que como ciudadano lo que ve desde fuera es, primero, el viaje que ha hecho el país para entender que bilingüismo, y yo uso el término bilingüismo inglés, siendo un problema educativo, no es un problema del Ministerio de Educación. Ese es como el primer punto de partida cuando empiezan estas iniciativas. Eso es inglés, eso es aprendizaje, le toca al Ministerio. Y ese viaje, no es así. Es un problema educativo, pero es un problema multisectorial. Luego la siguiente etapa de ese viaje es, bueno, y entonces a cada sector, ¿qué le toca? Entonces poner plata y empezamos a un tránsito que es, dígame cuánto vale, pero que lo resuelva otro. Y curiosamente en esta etapa de boom económico en Colombia, el problema no es de plata. O sea, dinero hay, pero está fragmentado. Y una de las conversaciones que teníamos aquí en la mesa con mis colegas colombianos es que a veces da tristeza ver cómo es decir, una sola iniciativa no tiene recursos suficientes, pero cuando uno se da cuenta de que diferentes sectores ponen recursos de diferentes fuentes para lo mismo, se están repitiendo acciones, no se están canalizando correctamente y no se aplica ese principio de juntos logramos más. Entonces esa articulación que Federico menciona se está logrando por ahí, pero todavía yo veo que el reto es muy grande para poder sobre todo lograr poner los diferentes instrumentos, y me imagino aquí la orquesta, a sonar armónicamente, porque todavía tenemos esta fragmentación. Y luego un tercer elemento que empieza ya en el viaje del que les estoy hablando, hay un tercer ente que empieza a ser fundamental y es el sector privado. Y cuando hablamos de alianzas público-privadas, es como ya empieza el sector privado como doliente directo en muchos casos a pensar y a entender, uno, que el tema de inglés sí es un tema importante para el país, y a actuar como este ente aglutinador que empieza a ayudarle al sector público a organizarse mejor y hacer a través de proyectos concretos. Y yo creo que a tu pregunta de cómo, yo creo que el mejor ejemplo han sido proyectos específicos. Es a través de proyectos concretos donde vemos cómo se pueden articular esos diferentes esfuerzos y eso ha resultado mejor.
Genial, me gustaría aportar que efectivamente, al tiro vamos con las preguntas, en Chile estamos en ese sentido un pasito atrás respecto de esta articulación empresa público-privada e interministerial, porque efectivamente todavía nuestras iniciativas siguen siendo altamente centradas en los distintos ministerios, pero con grandes posibilidades de establecer conversaciones, creo yo. Voy a ceder la palabra. Tengo pendiente, ¿sí? Por favor. ¿Para quién es tu pregunta? Perdóname, yo no puedo hablar en español. En inglés nomás, no te preocupes, don't worry. Gracias. Go ahead. How do you evaluate the impact of this program? Because I mean, as has been mentioned, there are so many moving parts to this. How does the government of Chile or the Colombian government sit down and say, okay, here's my cost-benefit analysis of this program. I need to hit a certain percentage of the Chilean population that speaks English for me to make this, positive as we move forward. So how did you do the impact of this program, or who's doing the impact analysis of the program? En cada uno de los programas hay mecanismos de evaluación. En el caso de las becas Corfo, uno es cuánto mejoran el puntaje. Ese solo hecho muestra cuánto más inglés han aprendido, y además de eso les hacemos encuestas para que indiquen cuál es el porcentaje de empleabilidad. Por ejemplo, la mayoría de ellos, más del 40%, dicen que les fue mucho más fácil encontrar un trabajo cuando lo cambiaron. Otros vieron aumentos en remuneraciones derivados de haber aprendido inglés. O sea, nos preocupa mucho ver eso para ver si efectivamente el contenido de los programas está en la línea de lo que ellos demandan. Just before we go over to Colombia, from the presidential perspective, as I mentioned on my presentation, we've been trying to track what kind of indicators we have. First, we have to have a regular history on indicators, but we realized that on English, there is very little in, let's say, indicators, global indicators. I mentioned some foreign indicators like this Education First English Proficiency Index, or the one we started in 2010 as a government for the high school students that which covers the whole range of tercero medio, which is around 16 or 17 years of age. But we started in 2010, so we have very little indicators, but we're trying to move those indicators in English society as a whole, English in students, assessing their capabilities, and which is a lever for moving that is, and we're looking at the teachers' proficiency in English, which the Ministry of Education is trying to assess what are and how many teachers and what's the level they have achieved. And as Hernan mentioned, for all what's training, skill training, we look at how much they have increased their wages. Those are the outcome indicators we look at. Students, teachers, workers, basically. Great, wonderful. See? I'm afraid we do have time for a couple of questions, yes? Is that right? Yeah, before we go on to our work. I know that we have Alejandro waiting, yes? If we could, and then you'll be, okay, you have the mic, go ahead. Una pregunta dirigida más que todo a la experiencia chilena. Muy brevemente me gustaría conocer cómo ha sido la experiencia, cómo han logrado conciliar el tiempo que toma ver resultados de estrategias de este tipo con las necesidades que tienen sus respectivas administraciones de ir mostrando resultados. ¿Cómo se va logrando ese balance? One of the key questions is to, if you think of reform, is to close the gap between reform and results. That's the big issue. So there's always in the structure, how do you deliver short-term results if you're thinking of long-term reforms? So you're trying to square the circle, so to say. But in fact, what we've done, and let's say, for example, to take the English test, the assessment we have in the schooling system.
It takes a lot of political boldness to do that, because basically you end up having a number which tells you that 90% of your students perform really, really badly in English. So, but then this means that you're moving, and then so it has this two-folded part of the. So it takes political boldness to say, okay, we're going to tackle this, we're going to assess it, we're going to show how bad we're doing, but we're going to look at strategies to improve. But one of the key of our Chilean, that's general public policy in Chile, is that as a country we've been able to build public policy in the last 30, 35 years, one on top of each other. So this is a story which has been carrying on in the last 30 years. And so many of them are either embedded in laws, or let's say they've been evaluated. We have also a long tradition of evaluating policy, and usually evidence-based policy. Again, when I said Chile is now an OECD country, it's because we have a tradition of evaluating, of looking at the evidence, and trying to, everything that is well done, maybe they change the name in a future government, but they do the same with another name. So continuity in policy. And that's the way it has worked, and that's a success story in many policy areas in Chile. Brevemente, en el caso del programa Inglés Abre Puertas, por ejemplo, que se comenzó el año 2003, hemos, justamente por el hecho de que estamos más inteligentes y entendemos que las cosas deben tener continuidad para poder ver resultados, nosotros sí hicimos, ¿verdad?, un traspaso de cargo entre el director anterior y yo, y efectivamente logramos hacer una evaluación conjunta de todo aquello que había funcionado bien, todo lo que estaba teniendo impacto, con cifras a la vista, y luego darle continuidad a todo aquello que estaba siendo además bien evaluado por la clientela, tanto los estudiantes como los docentes, y luego perfeccionar y agregar cosas adicionales. Por lo tanto, podemos decir que tenemos una continuidad ahí de prácticamente 10 años a la fecha, ¿no? Lo cual sí muestra en la cantidad de postulantes y en la cantidad de interesados un cambio importante, ¿no? Sí, seguimos con Alejandro, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Naveas, represento en este momento el mundo de la academia. 32 programas de formación de profesores de inglés en Chile, y más o menos podría decir que lo estoy representando, dado que vamos a iniciar una red de profesores formadores justamente más o menos a esta hora el próximo viernes. Sin embargo, yo me doy cuenta que ustedes han estado poniendo orden en la casa. Nosotros tenemos una tradición de enseñanza del inglés del año 1813, es decir, la primera clase de inglés partió 3 años después de la independencia, y hemos enseñado inglés todo este tiempo sin tener necesariamente resultados que se llaman aprendizaje. Por lo tanto, ustedes han estado haciendo un orden, poniendo orden en casa a partir del mundo laboral, social, de las demandas que están ahí instaladas, pero no hemos sido capaces nosotros, los académicos. Entonces, dado que yo tengo que poner orden en mi casa, ¿verdad?, que es la academia, y que represento en este minuto a los profesores formadores que nos vamos a juntar justamente el jueves y viernes de la próxima semana, hemos pasado de ser competidores a ser cooperadores. En los últimos 2 años solamente, porque antes no nos mirábamos ni conversábamos, y ahora lo estamos haciendo gracias a un auspicio del Ministerio y del British Council que nos ha juntado. Y eso está siendo materializado en este minuto por una red de profesores formadores que ya está materializándose el viernes como a esta hora, como dije. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo quieren que ponga orden en casa? ¿Qué mensaje me dan ustedes, los del mundo social laboral, para que yo ponga orden en casa a partir de una iniciativa que viene de ustedes? Eso. Ya, asumo que eso es para Claudio. Básicamente, dado que lo han hecho también ustedes, ¿qué nos quieren enseñar a nosotros? Sí, ok. También te puede contestar Colombia, pero bueno, parto yo. Yo creo que efectivamente si examinamos la presentación y los datos que nos entrega Colombia, podemos ver que efectivamente ellos ya han logrado importantemente una conversación entre el mundo que necesita personas bien calificadas y aquellos, ¿verdad?, que están a cargo de darle las calificaciones que se requieren. Tengo la impresión de que en el caso de Chile, además de articular interministerialmente, que es ahí donde Claudio está en clave, ¿verdad?, todas las iniciativas de manera que podamos llegar este transatlántico hacia el mismo destino, necesitamos de la misma manera que en el caso del mundo de la contratación, vale decir, el mundo de los directores de establecimiento y todas
y todas las organizaciones involucradas, ¿verdad?, establezcan claramente cuáles son sus necesidades, que ya a esta altura me parece que están bastante claras, y por lo tanto necesitamos que la academia efectivamente comience a formar docentes que tengan un nivel mínimo de C1 para las necesidades de Chile, así de claro y así de fuerte, mínimo C1 en lo que son las competencias de idioma, y una metodología verdaderamente centrada en lo comunicativo, donde la clase es comunicativa para el inglés y en inglés. Mientras no logremos esos dos objetivos, que yo creo que son bastante, ¿verdad?, de alguna manera compartidos por nosotros, no estamos dando satisfacción al proceso y el ciclo que necesitamos que se viva en este país. Por lo tanto, yo siento que de alguna forma es ineludible a esta altura del partido enfrentar esos dos desafíos. Y como primera tarea de esa red, Alejandro, creo que es bien ineludible. No sé, esa sería mi postura. Aida. Mira, en ese viaje del que yo les hablaba, hay unas características que se repiten en la reacción de los maestros frente a estos retos. Ayer François hablaba en su plenaria de cómo todos somos expertos, ¿no? Y los maestros, y yo creo que es natural, es humano, nos protegemos. Yo lo que estoy haciendo está bien, no me lo rete. Entonces hay un primer mensaje a la academia, a la docencia, a los formadores de docentes y a los docentes sobre sí, pero miremos, algo hay que hacer, es decir, sí hay que tomar una postura un poco más objetiva frente a qué me está diciendo el país y qué me está pidiendo el país y yo qué tanto estoy respondiendo a eso. Y ese es un primer ejercicio de introspección que es muy difícil y inicialmente reaccionamos fuerte. Y yo recuerdo mucho en los primeros años los sindicatos bloqueando el proceso y nos van a votar y nos van a dejar sin trabajo, y abajo los TLCs, porque es que esto se volvió, entonces entramos en discusiones políticas, es decir, los modelos neoliberales, pero un ejercicio de introspección como profesional y como ser humano, ¿qué necesito? ¿Sí estoy respondiendo? Ese es un paso importante que hay que dar y que lleva a una segunda etapa, y es, ¿yo hace cuánto no me conecto con el mundo? El maestro está encerrado en su salón de clase, con sus alumnos, en su mundo académico, y pierde contacto con esa realidad. El sentarse a hablar con personas como los Federicos, los Claudios, que están viendo el país desde otra perspectiva, es importantísimo para los docentes porque esas son las realidades con las que se están enfrentando. Y aquí entramos en las discusiones de que los niños hoy con los medios de comunicación, con toda la tecnología, saben más que los docentes, tienen acceso más rápido a la información. El maestro en ese ejercicio de introspección, ¿qué tiene que hacer? Un mensaje sería también, y conéctate con el mundo. ¿Cómo hacemos para enterarnos de lo que están pidiendo? ¿Cómo hacemos para conectarnos con la realidad? Yo creo que ese sería como los dos mensajes que le daría yo a tu clientela. Muchas gracias, Aida. Sí, ¿cómo no? Yo creo que hay un tema que tú lo hiciste entrever, que es que, y tal vez Cristóbal en la mañana, que los idiomas extranjeros en Chile siempre son vistos un mecanismo de dominación imperialista. Entonces los rusos trataban de enseñar ruso en los países que dominaba la esfera comunista, el inglés en su época las colonias británicas y después Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, sacar, en Latinoamérica vivimos todavía con esos fantasmas en muchas partes, donde la gente, y eso es un fantasma, el fantasma como el sistema docente mira, cualquier cosa que suene extranjero tiene pinta de dominación. Y el segundo fantasma tiene que ver con esta cosa como del esnobismo. Entonces, no, mire, es que cualquiera que trate de destacarse, y realmente muchas veces después solamente caen en la cuenta cuando están enfrentados al mundo laboral y sienten que en realidad se farrearon toda una historia escolar para atrás, es que en realidad el inglés hay que entenderlo, a mi juicio, como, y el idioma, como la posibilidad de conectarte con otras sociedades, conectarte al mundo a través de Internet, y es mucho menos la dominación de alguien, sino que un lugar para construir diálogo, para poder chatear, para poder establecer redes con otras sociedades y finalmente construir una sociedad mucho más, con mucho más confianza, que es algo que yo también mencionaba antes. Entonces, tiene que ser visto desde ahí, no como que el inglés esta cosa de los gringos, sino que cómo el inglés nos ayuda a conversar con los de Sudáfrica o de
o de otros pares y cómo nos construye una sociedad más integrada a nivel mundial. Y esa cosa que tiene que ver con esa cosa como cultural anti-imperialismo o tratar de salirse del molde y que es visto como ese snobismo, eso hay que quebrarlo. Y yo creo que eso está muy arraigado en la cultura de las universidades, en la cultura del sistema escolar. Ya. ¿Sí? Queda una pregunta pendiente, la vamos a tomar brevemente y de ahí tenemos que ir a trabajar a la sala. Por favor, te escuchamos. Buenas tardes. Indiscutiblemente que el tema desarrollado es de mucha importancia y como vicerrectora de una universidad formadora de docentes en Venezuela, mi pregunta va dirigida a, ¿existe alguna experiencia de efecto multiplicador, en Venezuela le llamamos servicio comunitario, hacia la integración de las comunidades, sean locales o regionales en cada uno de los países, que demuestre que la comunidad organizada puede desarrollar este tipo de programas y acciones y que sea desde esa comunidad que se haga la solicitud? Y la segunda, se toma en consideración la experiencia del grupo de investigadores en maestría y doctorado de las diferentes universidades cuando se generan programas y políticas a nivel de los ministerios. ¿Ha existido esa experiencia en el caso chileno o colombiano? Aida. A ver, un caso que te puedo ilustrar, lo hicimos con una localidad, con una región, específicamente la ciudad de Barranquilla. La ciudad de Barranquilla es muy fuerte, o ha sido muy fuerte, en la atracción de inversión extranjera en el sector de BPO, y por la cercanía a Miami, digamos que es una región que tiene bastante dominio del idioma inglés. Sin embargo, tiene también una cantidad de personas marginadas, en pobreza, de estratos muy bajos, y decidimos crear un programa con una fundación al interior de esta ciudad para formar a estas personas en bilingüismo con énfasis al BPO. Y detrás estaba el compromiso del sector empresarial de contratar a esas personas. Entonces se hace todo un ciclo donde nosotros damos la formación, pero estamos garantizando empleo y con este empleo estamos mejorando la calidad de vida de toda una comunidad. Sobre el tema local, yo creo que es muy difícil de que surja desde lo local, porque en el fondo, ya como decía, en nuestro caso chileno somos tan aislados y tan localistas, que es lo que nos ha llevado a que tengamos esta contradicción entre lo global como comercial versus local. Entonces yo creo que es al revés, debe ser promocionado desde hacer ver y promocionar esta adopción del inglés. Y respecto al segundo punto, nuestros programas de formación de capital humano avanzado y mucho de nuestro sistema, el mundo del Estado, tiene doctores y muy conectado con la academia. Entonces en Chile es muy natural el flujo entre las políticas públicas, entre el mundo académico, la formación de capital humano avanzado, la gente que vuelve de sus programas de extranjero, es algo que se da mucho. Uno mira el gabinete de ministros, subsecretarios y todos los que fijan política, la gran mayoría de ellos formados en las mejores universidades del mundo. Entonces, eso es una virtud de nuestro ciclo de políticas públicas que responde un poco a esa pregunta.